noticiero Ingeniería y Seguridad. El día de hoy vamos a analizar uno de los accidentes más trágicos ocurridos en la industria química, la explosión del T2 Laboratories en 2007. Un reactor perdió su sistema de enfriamiento por chaqueta debido a que no contaba con un sistema de control que respondiera a tiempo. La reacción desbocó y el reactor terminó explotando. Este accidente nos deja una enseñanza vital. No es suficiente con tener un buen análisis de riesgos si tu sistema termina fallando. Para entender cómo evitar este tipo de situaciones desde el diseño, vamos con nuestros corresponsales en la Universidad Industrial de Santander. Adelante. Es increíble, todo ese desastre solo por no tener en cuenta el lazo de control de temperatura. Todo esto respondería a tiempo ante la perturbación de la chaqueta. Exacto, por eso nuestra variable de control más crítica es la temperatura a la salida. Si logramos manipular bien el flujo a través de la válvula de la chaqueta, controlamos toda la fenomenología del reactor. Con permiso, ingenieros, no sé qué están hablando sobre el controlador PID, sin embargo me causa una gran curiosidad que ustedes creen que solo con la temperatura y el balance está correctamente sintonizado. Sin embargo, falta hacerlo. Claro, si nuestro hardware, su reactor es como manejar un carro a 100 km por hora con los ojos vendados. Eso es un mazo abierto. Momento, amigos eléctricos, su programación es vital, claro, pero un controlador no funciona por sí solo, si no se definen las variables correctas. Nosotros les decimos a su programa qué hacer. Por ejemplo, si necesitamos que nuestro reactor controle la concentración de salida de la glucosa, ¿qué válvula movemos? Siendo así, podría ser la que sea que esté en la entrada lista. Es que está el detalle, manipulamos el flujo de alimentación. ¿Por qué? Porque esto afecta directamente el tiempo de residencia de la operación. Si entra más flujo, el reactor pasa muy rápido, no alcanza a reaccionar todo lo que necesitamos y la concentración de la salida sube. Nosotros definimos esas relaciones, ustedes no lo toman bien. Así que, entonces, ¿qué les parece si dejamos la rivalidad y le mostramos cómo nosotros los químicos moderamos para que ustedes no hagan explotar la planta? Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Ricardo Jorge, nos encontramos aquí en Preámbulo Mundialista y como bien sabe estamos buscando nuestro equipo ideal. Como pueden ver, creo que nos equivocamos. Nos encontramos en el laboratorio de Ingeniería Química, pero yo no veo nada. Pero bueno, ya que estamos acá, como pueden ver, este es nuestro equipo estrella. El estrella solo tiene la sonrisa. Este es nuestro equipo estrella. Según me dijeron, este se trata de un reactor tubular, pero pues no sé para qué sirve. En este reactor tubular ocurre la hidrólisis de la sacarosa y para dominarla necesitamos a nuestras estrellas del show, las variables a controlar. ¿Sofía? Fácil. Las variables a controlar es la temperatura y la concentración de glucosa a la salida. Son las que queremos mantener fijas sí o sí. Bueno, ¿y cómo las manipulamos? ¿Cuáles movemos? Para evitar el sobrecalentamiento del reactor, nuestra variable a manipular es el flujo de entrada del agua caliente de la chaqueta, porque esto afecta directamente la transferencia de calor. Y para la concentración, vamos a manipular el flujo de entrada de la concentración de sacarosa inicial. Concentración como la de los equipos. Bueno, pero no podemos olvidar los villanos de la película, las perturbaciones. ¿Qué pasa si la temperatura ambiente cae o si la concentración cambia? El controlador debe ser capaz de reconocer estos movimientos y poder resolverlos. Ey, Andrés, muy importante, pero no olvides que para aplicar todo esto tenemos que basarnos en la matemática. ¿Sí le explicaste a Juan cómo se traduce este equipo de ecuaciones? Según los directivos técnicos del equipo, creo que sí. Nuestro corresponsal tiene una nota muy especial. Según la alineación del profe, el equipo se basa en las leyes de la conservación, las cuales se plantean en dos aspectos importantes. Los balances de masa, el cual está para predecir cómo cambia la concentración de la sacarosa según la reacción, o sea, la velocidad, la gambetiña de la reacción. Y acoplado a un balance de energía, el cual tiene en cuenta qué tanto se mueve nuestro equipo, qué tanto calor genera, esto generado por la chaqueta y el mismo calor que arrastra el fluido. Desde aquí, nuestro corresponsal favorito, Ricardo Jorge, nos vemos.
El tema estudiado es un reactor catalítico de lecho fijo, en el cual una solución de sacarosa y agua entra por la corriente 1, atraviesa el lecho donde ocurre la reacción de hidrólisis y los productos salen por la corriente 2. De forma simultánea, un fluido de chaqueta circula por el exterior del reactor, entrando por la corriente 3 y saliendo por la corriente 4, con el fin de controlar la temperatura del sistema. Dado que el reactor de lecho fijo es un sistema distribuido, es decir, las variables cambian a lo largo de su longitud, se realiza una aproximación numérica dividiéndolo en 5 reactores continuos en serie, conocidos como CSTR. Cada reactor representa una sección del lecho. Con el fin de identificar las mismas condiciones en cada punto del reactor, se considera agitación continua. Además, volúmenes constantes en cada uno de los 5 reactores en serie. Por otro lado, propiedades físicas como la densidad y el calor específico de la mezcla son constantes. De igual manera, la cinética es homogénea, es decir, la tasa de reacción es idéntica en todos los reactores. Como se puede apreciar en la ilustración, el volumen total es el compendio del volumen interno de cada reactor. La cinética de la reacción sigue un modelo de primer orden respecto a la sacarosa con una constante de velocidad que depende de la temperatura según la ley de Arrhenius. Finalmente, la chaqueta de cada reactor mantiene una temperatura constante e independiente por etapa, permitiendo así un control térmico diferenciado a lo largo del sistema. Wake up, Daddy's home. Welcome home, sir. Congratulations on the opening ceremonies. They were such a success, as was your Senate hearing. Continuando con la simulación, iniciaremos con el análisis del proceso abierto. Para mantener el orden visual en Simulink, acoplamos toda la matemática del proceso dentro de un bloque principal tipo subsystem. Si ingresamos al subsistema, podemos observar la discretización de nuestro reactor de lecho fijo en 5 reactores CSTR en serie. Cada bloque contiene exactamente los mismos balances de materia y energía. Es importante resaltar que los parámetros físicos y cinéticos introducidos aquí fueron extraídos de la literatura técnica y del laboratorio de la UIS. Antes de introducir cualquier alteración, simulamos al sistema con perturbaciones inexistentes. Esto fue un paso crucial para encontrar los valores nominales en el estado estable. Observamos que naturalmente la concentración de glucosa se estabiliza en 75,12 kilogramos metro cúbico y la temperatura en 342,7. Estos valores se convirtieron en nuestro set point para el proceso, para el control posterior. Una vez definidos los puntos de operación, sometemos el modelo en condiciones de estrés desconectando el controlador, es decir, un lazo abierto. Aplicamos 2 perturbaciones críticas simultáneas, una caída del 20% en la concentración de alimentación de la sacarosa y un aumento del 15% en la temperatura de la entrada del reactor. Como podemos observar en las gráficas resultantes, el sistema pierde su estado estable original y converge hacia nuevos valores de la concentración de glucosa. Se dispara en 149,5 kilogramos metro cúbico y la temperatura se eleva en 362,3. Aunque producir más glucosa pareciera algo positivo, en un proceso exotérmico como este, ese aumento térmico nos acerca peligrosamente a un embalamiento en el reactor y nos saca totalmente de las especificaciones de calidad del producto. Eso nos demostró de forma contundente que el proceso es inoperable de forma autónoma y nos dio la justificación técnica exacta para diseñar y cerrar los lazos de control, que es lo que explicaremos a continuación. Pasando al corazón del proyecto, procedimos a cerrar los lazos de control para estabilizar el proceso frente a las perturbaciones previas. Toda esta simulación se realizó estrictamente en el dominio en el tiempo, implementando 2 estrategias de control simultáneas, un lazo para la concentración de glucosa, manipulando el flujo de alimentación, y otro para la temperatura del reactor, manipulando el flujo de la chaqueta. Para entender la dinámica, sigamos el lazo de concentración. La variable controlada se mide a la salida y se retroalimenta negativamente a un punto de suma. Allí se compara con nuestro set point en estado estable.
Esa diferencia genera la señal de error que entra al controlador, el cual calcula y envía la señal correctiva al elemento final de control, la válvula, ajustando así el flujo de entrada. El lazo térmico opera bajo esta misma lógica. Para mantener una interfaz visualmente limpia y ordenada, empaquetamos el controlador y la válvula en subsistemas. Aquí adentro definimos el algoritmo de control y la dinámica física de la válvula. Asumimos válvulas de tipo lineal con una apertura nominal del 60%. Operando a escala de laboratorio, la caída de presión es baja, de alrededor de 0.01 pascales, es un valor constante. Además, por seguridad, ambas válvulas se definieron cerradas en falla. Así, ante un corte de energía, cortamos el reactivo y el calor externo para prevenir un embalamiento térmico. Ambos controladores actúan de forma inversa. Cabe mencionar que todos estos parámetros de diseño de válvulas, junto con los set points, las constantes y las sintonizaciones de los controladores, se programaron en los canvas de Simulink para que el modelo se inicialice automáticamente. Ahora sí, para sintonizar el lazo de concentración, usamos el método heurístico de Ziegler-Nichols operando solo en modo proporcional. Aumentamos la ganancia hasta lograr oscilaciones continuas, hallando una ganancia última de KCU de 95. Como ven en la gráfica, el sistema oscila muchísimo en frecuencia, pero la amplitud es minúscula, apenas variando de la cuarta cifra decimal del set point debido a la enorme inercia de tener 5 reactores en serie. Finalmente, seleccionamos un controlador PI con KC de 50 y un TAOI muy agresivo de 0.005. Para la temperatura, optamos por un control P con una KC de 0.01. Ahora sí, aquí llegamos al resultado más interesante del proyecto, el simular el proceso acoplado por 750 segundos. Como observamos en la primera gráfica, en el lazo de control de la concentración, el controlador PI de concentración hace un trabajo excelente. Logra eliminar el error y estabilizar el producto exactamente en el set point de 75.12 kilogramos por metro cúbico. Pero, ¿cuál fue el costo de esto? Para lograr esa concentración con menos reactivo, el controlador cerró el flujo aumentando el tiempo de residencia. Al estar más tiempo dentro del reactor, la conversión aumentó drásticamente, liberando todo el calor latente de esta reacción fuertemente isotérmica. Como resultado, el lazo térmico se desestabilizó por completo, disparándose a 381.4 Kelvin. El controlador térmico P hizo lo que pudo cerrando la válvula de la chaqueta, pero la reacción generó tanto calor propio que provocó un embalamiento térmico. Este acoplamiento multivariable demuestra que un control clásico no es suficiente para operar la planta de forma segura, un punto clave que abordaremos en nuestras conclusiones y recomendaciones a continuación. Para finalizar nuestra sustentación, queremos compartir las conclusiones y los aprendizajes más valiosos que nos deja este proyecto semestral, tanto a nivel técnico como personal. A nivel de ingeniería, logramos demostrar que la discretización de un reactor de lecho fijo, un PFR, en 5 CCTRs en serie es una estrategia de modelado sumamente efectiva. El comportamiento dinámico que obtuvimos en la simulación fue muy aproximado a la realidad, capturando perfectamente la alta inercia del proceso y la sensibilidad de la reacción exotérmica. De este comportamiento se deriva nuestro hallazgo técnico más importante. Comprobamos definitivamente que este sistema no se puede controlar mediante dos lazos de control feedback independientes. La interacción es tan fuerte que al intentar estabilizar la concentración, inevitablemente desestabilizamos la temperatura, provocando un embalamiento térmico. Esto nos lleva a la conclusión técnica. Para operar este sistema de manera segura en la vida real, es obligatorio implementar controles más avanzados como un control en cascada. Más allá de la teoría, este proyecto nos retó a enfrentarnos a la práctica, aprender a manejar Simulink, entender la lógica de interconexión de los elementos, programar el código del proceso y aprender a cacharrear el software para solucionar errores de simulación. Fue una experiencia que fortaleció enormemente nuestras habilidades técnicas y nos enseñó a aplicar la teoría a escala mucho mayor. Finalmente, queremos destacar el reto que supuso el trabajo en equipo, coordinar los tiempos de todos, debatir ideas, justificar posturas y llegar a acuerdos para el desarrollo del modelo fue un proceso genuinamente difícil. Sin embargo, entendemos que esta dinámica es la más valiosa de todas porque nos enfrenta exactamente a situaciones de la vida real, preparándonos para el desafío de comunicación y liderazgo que viviremos mañana al trabajar en una empresa. Cerramos este semestre con la satisfacción de haber superado un gran reto de ingeniería. En nombre de todo el equipo de trabajo, muchas gracias al profesor por su guía durante la asignatura y a todos ustedes por su atención.